¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, Ya aquí presentes. Déjenles, voy poniendo asistencia para irle avanzando de los que están ahorita. González Camacho, Inés. presente. Sí, sí, muy bien. Pacheco, Suárez y Castellanos. Aquí estoy. Muy bien. ¿Sí pudieron hacer la encuesta de alumno-profesor? No, profe, ni siquiera sabía que tenías una encuesta, a ver si me checo. No, profe, todavía no. Sí, sí, su tutor, no sé quién sea, hay que meterse a la plataforma de Agora, hacer la encuesta. Ahí me imagino que donde dice, o no sé si automáticamente los ingrese. A ver si checo. Profe, antes de que se me olvide, Sí, esta María Teresa, Campos, sí. ajá, ella no se va a poder conectar ahorita hasta llegar a su casa. Ah, perfecto. Ahorita Ella para no poner. tiene internet y necesita ir al ciber para poder conectarse. Sí, está bien. No, no hay problema por eso. Nada más que avise para que la considere. ¿Sale? Y ya Muchas nada más gracias. que se ponga en contacto con alguno de ustedes por alguna información. Pero no, no hay problema si se les presenta algún inconveniente o algo, nada más avisen y con eso es suficiente. Y nada más que se pongan al corriente con actividades o los temas que vimos y ya con eso cubren pues la justificación de no haber estado presente. Ok, profe, Sí, gracias. de nada. Bueno, pues vamos empezando. Ahorita mientras checamos ahorita lo del Ágora a ver si les aparece la encuesta. ¿Eso es la encuesta de satisfacción, profe? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí es algo, dice encuesta de satisfacción. A ver si vean. Ah, sí, va a ser eso. Sí, hay que meterse. ¿Sale directo o se mete a una pestaña? No, nomás te metes al Ágora y te aparece ahí directo. Directo. Ah, ok. Entonces, en cuanto se metan al Ágora, les va a aparecer. Perfecto con eso. Ya en una chancita que tengan, se meten. Creo que sí hay una fecha para terminarla. Creo que no sé si sea hoy o mañana. Ya ustedes con calma se meten. Sí, no veo la fecha, pero Ya ahí ahorita con lo veo. calma la realizan los demás. ¿Sale? Bueno, No, pues ya entonces, pues vamos empezando. ¿Les parece? Me comentaba su compañera, eh, cambié la fecha de entrega de esta actividad de la de ingeniería ambiental. Quedó para el jueves, el 22 de mayo. Ah, no, el viernes. Hoy es 20. Quedó para el 22 de mayo. Sale esa entrega. Eh, Voy a presentarles la pantalla para que vean, retomar un poquito de lo que quedó pendiente. Ahí está, ¿verdad? Esa es la práctica uno donde ustedes iban a hacer este tipo de actividad eh, y entregarla. Bueno, en el correo aquí dice que
hay que enviarla al correo. El problema ahorita del correo es que me llegan muchos. Les voy a pedir que me la suban a Classroom porque me están llegando muchos correos y se están mezclando sus correos con publicidad, con muchas cosas. Entonces me cuesta trabajo ir decantando en mi correo. Entonces les voy a pedir que esta práctica, los que ya la subieron la que ya me la mandaron, vuelvan a subir, pero a Classroom. Ahí donde están las instrucciones, súbanlas. Esto lo vamos a cambiar para que la suban a Classroom. Los que no, pues tienen chance pues hasta el viernes y de subirla, pero ahora en Classroom, ¿sale? Para ya no mandarlo por correo porque se me están perdiendo los correos. Y esto es lo que tienen que entregar ustedes, ¿sale? Este es un formato que viene ahí. No sé si tuvieron manera de descargarlo el formato. Aquí está este. No, profe, de hecho no me daba la opción de descargarlo. ¿No? No, más bien lo reescribí, pues. Lo reescribieron. Ah, perfecto. Sí, entonces ahí el Classroom permite archivos, pero yo que no los permite descargar. Bueno, ahí es una. Hay que transcribirlo, pues ni modo. Ahí tendremos que reescribirlo para llenarlo. Y aquí, bueno, un ejemplo para estar de acuerdo pues en la manera de llenado. Un ejemplo, un transporte en vehículo particular. Si yo le pongo negativo, un ejemplo, si yo le pongo negativo, sería aquí negativo. ¿Qué sería? ¿O por qué sería lo negativo? Profe, ahí el tipo de impacto no era biótico o abiótico. No, ahí es ¿qué genera? Entonces aquí está bien. Aquí es negativo y aquí es lo que genera. Es Por que eso, en las indicaciones ahí decía tipo biótico o abiótico. ¿en Bueno, dónde? más bien yo sí lo entendí. Así le puse. ¿En dónde decía aquí? Ah, sí, aquí en la columna 3 establece el tipo de impacto. Dice hacia los ecosistemas bióticos y abióticos. Aquí, cuando hablamos de ecosistemas, es lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Entonces aquí tienen que poner ustedes, voy a regresar, lo que genera. Un ejemplo, al biótico, a lo que tiene vida. Un ejemplo, el transporte en vehículo particular. ¿Qué te puede generar a ti? Como emisiones de gas. Entonces, este te puede causar daños respiratorios. ¿Sale? Y está bien, nada más que en el biótico hay que mencionar qué generaría. Y en el abiótico, que es lo que no tiene, daño o suciedad a las estructuras. Un ejemplo. A veces de repente vemos que en el centro las paredes están sucias, manchadas con smog o se empiezan a deteriorar. Eso es lo que generaría. Propuesta de mitigación aquí. Un ejemplo, afinación controlada. ¿Verdad? Sería catalizadores. Muchos de los carros, su vida útil del catalizador es aproximadamente de 4 a 5 años. Entonces, si un carro último modelo funciona perfectamente, pero ya al cabo de 10, ya el catalizador ya no funciona. Entonces se tiene que cambiar. Mucha de la gente no los cambia porque el catalizador, la verdad, cuesta caro. ¿Sale? Cuesta caro, pero está la otra parte de la afinación. También la afinación te puede ayudar. O algunos aditivos que ayudan a mejorar la combustión. Entonces aquí pones la propuesta.
Aquí sería entonces esto, repetirlo para cada uno de ellos. ¿Qué genera en lo biótico y qué genera en lo abiótico? Si ya lo enviaron al correo, no importa, no lo voy a evaluar ahí de momento. Tienen chance de subirlo. Profe, pero los que ya los subimos al Classroom, Lo pueden modificar. Como ya quedó ampliada la fecha, lo descargan, o sea, lo quitan, lo eliminan y vuelven a subir otro. Para que corrijan esta parte. ok. Sí, lo pueden, como ya amplié la fecha, lo pueden quitar y lo pueden volver a subir. Y ya les aparece con la fecha nueva. Voy a poner un ejemplo de uso de panel solar. Aquí el uso del panel solar sería positivo. ¿Y qué efecto tiene a lo abiótico? Tendría una repercusión o un tipo de impacto positivo. Ahí mencionaron ustedes cuál será el impacto positivo. El que no hay ya emisiones a la atmósfera. O sea, el panel solar ya no hay quema de combustible fósil. Entonces, ese es un positivo. Y entonces tú no tienes daños a tu salud. Y el abiótico, pues ahí no hay daño. Sí hay daño en la parte donde se instalan los paneles solar. Normalmente son zonas desérticas, zonas que no tienen ningún proceso, pero el panel solar en la parte de abajo, pues no van a crecer plantas que normalmente requerían sol. Normalmente son pastizales, pero el impacto sería más positivo que negativo. ¿Sale? Ese sería como ustedes lo consideran. Quema de residuos, pues sería negativo, ¿verdad? Negativo. Juegos pirotécnicos, negativo. Y ustedes ya mencionan qué ocasiones daño. Un ejemplo, los juegos pirotécnicos también daños a la salud, pero también ruido, ¿verdad? También genera ruido. Y a lo abiótico, lo que no tiene, pues los incendios. Aquel incendio famoso con juegos pirotécnicos en el centro, en la empresa de telas. ¿Sale? Ese es un ejemplo de un impacto negativo a un ecosistema abiótico. Y así cada uno de ellos. ¿Sale? No sé si queda un poquito más conjuntada su tarea para que la puedan realizar de manera correcta. Profe, ¿y esta actividad la vamos a hacer dentro de ahorita de las próximas 2 horas que tenemos con usted o nos va a dar clase? No, yo les voy a dar clase. Esta tienen hasta el viernes para realizarla. Lo retomé pues porque muchos no lo habían entregado. Y retomo esto pues para como parte de un resumen de lo que vimos la clase pasada. ¿Sale? Bueno, entonces, terminando esto de la práctica, entonces súbanla, tienen hasta el viernes. ¿Sale? El día de hoy les pido a ver si desconectan su micrófono para que no haya mucho ruido. Por ahí, ¿quién es? No alcanzo. Ramírez Espejo, no sé si nos escucha, a ver si puede desconectar su micrófono. Ahí está ya, ¿verdad? Bueno, me regreso acá. El tema de hoy es tema 1.3. ¿Qué actividades generan residuos? ¿Sale? Esta parte, lo importante de que ustedes vean este tema es concientizar que todo lo que vamos a generar de residuos, sea desde nuestra casa, habitación, en el baño, en la cocina, que son algún tipo de residuos que hace algunos años o todavía alguna gente las conoce como basura.
y basura ya cambia el término legal o técnico en el sentido de que un residuo ya es algo que yo ya puedo disponer como, como parte del último proceso que yo le di. Entonces lo desecho, le doy disposición final, pero este residuo tiene dos vías: disponerse adecuadamente en un relleno sanitario o darle un valor agregado. Un ejemplo, una caja de cartón desechada o como parte de un residuo, pues la puedo yo disponer en el camión de la basura, o también se puede valorizar, que eso es lo que la ley indica, que se valoricen ese tipo de residuos porque tienen todavía posibilidades de reciclarse o de reusarse. Y esto hay que concientizar esa parte, porque si ahora nos trasladamos a la parte industrial, pues estamos viendo que estamos en contacto con residuos con tiner, aceite, aguarrás, algún tipo de solvente, residuos biológicos infecciosos, cualquier tipo de residuo que salga de un proceso industrial o médico está considerado como un residuo de carácter peligroso, biológico infeccioso o de radiación o radioactivo. ¿Sale? Esos son los catalogados como residuos peligrosos. Bueno, esta parte, si nosotros nos concientizamos, pues vamos a tener mejor o el debido cuidado y la precaución de manejarlos de manera correcta, disponerlos de forma correcta y nosotros cuidar nuestra integridad y la de los demás. ¿Sale? Porque ese tipo de residuos pues pueden ser portadores de virus o enfermedades que pueden ser desde una incapacidad laboral hasta un deceso. Y si recordamos un poquito, ahorita con lo que está pasando con el tequila o el alcohol adulterado, que prácticamente es un producto industrial lo que se les está vendiendo a las personas, y pues el metanol no se puede consumir, no es apto para el consumo humano, porque tiene otro tipo de sustancias que son muy volátiles y que llegan muy rápidamente al cerebro, y la reacción es más difícil y no salen tan rápido al organismo como si fuera un etanol. Un etanol sí es de consumo moderado por obvias razones, pero no te pasa más que un dolor de cabeza, ¿verdad? Que le conocemos como, ¿cómo? No sé cómo le dicen. ¿Cómo le dicen? Resaca Sí, o la La resaca. cruda, profe. ¿Eh? ¿Cómo? La cruz. La cruz, esa mera. Sí, ya, o sea, el etanol, una cruda y con eso se les quita, ¿verdad? Pero el metanol o el alcohol isopropílico, eso no. Esos perduran más en el organismo y son difíciles de desechar, inclusive algunos con afecciones de cáncer, ¿verdad? Pues eso es lo que nosotros tenemos que saber, ¿no? Cómo controlar y manejar adecuadamente los residuos. Y todos generamos residuos aquí en este planeta, entonces tenemos que ser responsables. Bueno, vamos a ver unos estudios de casos, vamos a ver unos videos. Unos videos están un poquito sensibles, pues, en el sentido de que lo que les pasó a esas personas, pero otros también son muy comunes. La mayoría, de hecho los tres, se dan en la parte de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el mundo termina la guerra, con la guerra muchos países se industrializaron para producir su armamento, desde municiones, vehículos automotores, aviones, etcétera, uniformes. Todo eso llevó a desarrollar o desplazar más bien la industria que estaba en ese momento, y fue adoptado el nuevo sistema industrial. ¿Qué iban a hacer con tanta industria, con tanta modernización? Que no les quedó otra cosa más que seguir con las industrias, porque eso ya no lo podían parar. Entonces, todas esas industrias siguieron, y eso ocasionó un problema de residuos, problema de contaminación. Entonces, los tres videos se dan en el tiempo de la posguerra. Hablamos uno de Japón,
hablamos uno de lo que viene siendo Inglaterra, y hablamos uno de lo que fue Estados Unidos con el portar vectores de los que todavía hasta ahorita nos afectan, como fue la malaria, que se transmitía en piojos o por los moscos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos viendo el primer video que les comento. Y muchos es increíble, ¿eh? Es increíble la verdad cómo se consideraba ese tipo de productos. Estas políticas irresponsables que han descuidado la evaluación de riesgos para el medio ambiente y la salud de la población tienen una característica común en todo el mundo. En nombre del progreso anteponen el beneficio inmediato al interés público. Uno de los ejemplos más aterradores lo encontramos en Japón durante los años 50, con una dimensión adicional esta vez. Las consecuencias desastrosas de la polución fueron ocultadas intencionadamente bajo el pretexto del desarrollo industrial. Todo comenzó en la bahía de Minamata, una región que vivía tradicionalmente de la pesca. En 1952 los gatos, muy numerosos en esta zona costera, parecían estar volviéndose locos. Agitados por extraños temblores, abreviaban sus sufrimientos arrojándose al mar. Nadie prestó mucha atención al suicidio de los gatos hasta que años después los mismos síntomas empezaron a presentarse en humanos. El profesor Harada inició su carrera médica en Minamata. Sacudían las manos incontrolablemente. No entendíamos lo que decían y babeaban todo el tiempo. No podían caminar en línea recta porque les flaqueaban las piernas, un poco como a los borrachos. Los síntomas del extraño mal eran aterradores. Convulsiones, pérdida de visión, del oído, del equilibrio, daños irreversibles en el sistema nervioso. Y para los más gravemente afectados, una agonía atroz. La inquietud se hizo aún mayor cuando las madres empezaron a dar a luz a criaturas gravemente discapacitadas. Aquella enfermedad desconocida para la cual no había cura se propagaba principalmente en el seno de las familias de pescadores. Por temor al contagio, estas familias fueron marginadas por la sociedad. Las sospechas apuntaban a la compañía petroquímica Chiso, principal empleadora de la población local que se había instalado en la bahía de Minamata. Desde los años 30 la fábrica utilizaba el mercurio como catalizador en la fabricación del plástico. Las aguas residuales con mercurio se vertían directamente al mar y acabarían contaminando el fondo marino. Si bien todos sospechaban de Chisho, nadie tenía pruebas. Para cerciorarse, el médico de la empresa reunió en el mayor de los secretos a los empleados encargados de la investigación. Llevando a cabo experimentos con gatos, los primeros que desarrollaron la enfermedad, intentaban comprender el origen de aquel misterioso mal. Enseguida se tuvo la certeza de que los fenómenos observados estaban relacionados con la contaminación por mercurio del fondo marino, pero el secreto fue cuidadosamente guardado. Si uno hablaba del asunto con personas ajenas a la empresa, era despedido. Estaba terminantemente prohibido hablar de ello. Y en la fábrica había una especie de acuerdo tácito para no hablar del tema. Fue en 1959, 3 años después de la aparición de los primeros síntomas en humanos, cuando investigadores independientes comprendieron por su parte el origen de la misteriosa enfermedad. Lo anunciaron públicamente. Los pescadores se organizaron. Para llamar la atención sobre su suerte, bloquearon el puerto. Se manifestaron delante de la fábrica y reclamaban el cese inmediato de los vertidos de mercurio. La respuesta de los dirigentes, el envío de enérgicos soldados. Pero la polémica continuó. Para parar los rumores, la empresa instaló un filtro gigantesco que supuestamente purificaba las aguas vertidas al mar. Era un simulacro que no impedía en absoluto la contaminación con mercurio. Un veneno mortal que los pescadores seguían recogiendo en sus redes.
Este crimen ecológico contra la humanidad se llevaba a cabo con pleno conocimiento de causa por parte de los directivos industriales apoyados por las autoridades. Mientras los pescadores morían, Lachiso se citaba como ejemplo. Era el florón del triunfo económico del país. En 1966, finalmente cesaron los vertidos de mercurio al mar. No hubo pesar ni arrepentimiento. La compañía simplemente descubrió un proceso de fabricación más rentable. Mientras Lachiso daba por terminado el asunto del mercurio, los pescadores a los que se habían unido las primeras asociaciones ecologistas japonesas no cedían. En 1973, casi 20 años después de la aparición de la enfermedad, consiguieron que se condenara a la compañía asesina. Al final de aquel proceso excepcional, el tribunal impuso al director de Lachiso un encuentro con las familias. Pouvez-vous nous rendre notre mère? Non. Pouvez-vous nous rendre nos enfants? Non. Votre argent ne me rendra pas les miens. En total, fueron 400 toneladas de mercurio vertidas al mar, miles de discapacitados de por vida y al menos 900 personas muertas. Pero el mundo no retendría la lección de Minamata. Muy bien, pues las imágenes son impresionantes, como 400 toneladas de mercurio, o sea, es increíble el daño que estaban haciéndole a esas personas y que no lo acepten, que no se considere cómo tratarlo. De hecho, no lo trataban, todo lo vertían. Entonces imagínense la cantidad de residuos que estaban depositando en el mar y la gente los fue bioacumulando. Acuérdense de la imagen que vimos de la bioacumulación. El pez se come el mercurio, el pez sale del agua, el gato se come porque se comían las cabezas del pescado. Normalmente ahí iba la mayor concentración y lo demás lo consumía el ser humano y se le iba depositando ahora en el organismo del ser humano. Entonces eso se va acumulando, no sale del organismo, por ende tenían ese tipo de problemas, ¿verdad? Muy lamentable pues este caso, pero como dice ahí, no fue lo único. En el mismo año se dio ahora este video. Mosquitos, chupadores de sangre y transmisores de enfermedades. Extienden la malaria, igual que los piojos llevan el tifus y las pulgas la peste. Las langostas destruyen las cosechas. Los insectos, especialmente en climas cálidos, son nocivos y a menudo letales. En 1939, Paul Hermann Müller encuentra una solución. Descubre que esta molécula es tóxica para gran cantidad de insectos. Se llama diclorodifeniltricloroetano, más conocido como DDT. Parece el insecticida perfecto. Müller, un empresario químico suizo, descubre que el DDT mata a los insectos porque destroza su sistema nervioso. Se hace popular rápidamente y se utiliza disolviendo DDT pulverizado en queroseno. La ventaja es que el DDT no parece hacer daño a las plantas ni a los animales de sangre caliente. Aparentemente tampoco afecta a los humanos, simplemente acaba con los animales que sí nos resultan dañinos. Las autoridades coloniales del este de África adoptan el DDT con entusiasmo. Lanzan una campaña para que la gente rocíe con él sus casas. Se explica que los mosquitos transmiten la malaria y que el DDT los mata. Algunos no quedan convencidos. Para despejar sus dudas, el entomólogo del distrito se toma un cuenco de porridge rociado con DDT con el entusiasmo de un misionero. El mundo acoge el DDT. Es un comperduran en el tiempo. El DDT ofrece un futuro sin enfermedades, libre de insectos nocivos. Parece un sueño hecho realidad. Paul Müller obtiene el Premio Nobel de Medicina por descubrir las propiedades insecticidas del DDT. Pero el sueño termina pronto. Los problemas aparecen en la década de 1950. Los mosquitos y otros
se vuelven inmunes al DDT. Y a medida que este pierde su eficacia, vuelve la malaria. El objetivo, la erradicación global de la malaria, fracasa. En la actualidad, la malaria sigue siendo una de las enfermedades más extendidas. Hay más problemas. El DDT mata insectos beneficiosos. Permanece largo tiempo allá donde se vaporecen. Sus residuos entran en la cadena alimentaria, envenenando finalmente a los pájaros y a los mamíferos. El DDT y esta forma de difusión ya están prohibidos en casi todo el mundo. Sale entonces, este también, como el jefe de la tribu, él pues dice que no, pero la persona que se tomó hasta el DDT, sabemos pues los efectos del DDT ahorita son cancerígenos, ya después de 50 años se demostró que sí generaba cáncer en las personas, y este video pues vimos cómo lo inyectaban o lo vaporizaban en las calles, ¿no? Pero vean ahora este video, está más increíble cómo se lo daban a la gente, cómo se lo ponían a la gente. La industria en las ciudades y la utilización de un combustible tóxico en un lado del Atlántico ciegan el progreso tecnológico al otro lado del océano. Fue la polución química la que amenazó a los norteamericanos durante los años 50. El DDT, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los insectos transmisores de enfermedades, acababa de ser adoptado por el Departamento de Agricultura. Aquí ya lo directamente a los alimentos. Because we're fighting a total war, a search for a more powerful insecticide was imperative. The answer to the quest was found in DDT. DDT affects the nervous system and motor coordination of the insect. Then in sequence follow restlessness, tremors, convulsions, paralysis, and death. En la carrera por la productividad, la eficacia del DDT permitía soñar con una agricultura sin insectos. La aspersión sistemática de los terrenos agrícolas prometía cosechas cada vez más abundantes. Ahí ya lleva el DDT a los productos. Los supermercados norteamericanos rebosaban de frutas y hortalizas atiborradas de insecticidas, pero de un aspecto espléndido. Los norteamericanos convencidos extendieron el campo de acción del DDT. Después de rociar los campos, fíjense a los animales también, a la gente en los balnearios, sin saber el efecto que a la postre tendría esto en la comida. O sea, todos estos videos los hicieron ejemplificando que no pasaba nada. Mientras parecía que América desaparecía bajo una nube de DDT y otros pesticidas, una voz se elevaba para denunciar los peligros de aquel uso indiscriminado. Ecologista adelantada a su tiempo, la bióloga Rachel Carson fue la primera en dar la voz de alarma. Demostró que los pesticidas impregnaban el aire, el agua y los terrenos años después de su aspersión. Si no tenemos cuidado, concluía, los cantos de los pájaros no serán más que un lejano recuerdo y la primavera será silenciosa. Primavera silenciosa es el título del libro que Rachel publicó. Desde su aparición en 1962 causó el efecto de una bomba. Cuando se publicó el libro de Rachel Carson, yo trabajaba en el Departamento de Agricultura, de manera que pude observar personalmente el impacto de su análisis, ya que afectaba a todas las actividades del departamento. La primera reacción de los científicos de la burocracia fue la crítica, porque el análisis cuestionaba su modelo. Los grupos de presión, los industriales y miembros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos contraatacaron inmediatamente. Contrataron al Dr. White, científico de renombre. The major claims in Miss Rachel Carson's book Silent Spring are gross distortions of the actual facts, completely unsupported by scientific experimental evidence and general practical experience in the field. Miss Carson maintains that
the balance of nature is a major force in the survival of man, whereas the modern chemist, the modern biologist, the modern scientist believes that man is steadily controlling nature. La virulencia de los ataques de la industria química, preocupada por defender sus intereses, benefició al libro, que se convirtió en un éxito mundial. En la televisión estadounidense, Rachel Carson defendía sus posiciones. Más de 15 millones de telespectadores se enteraban en directo de que el uso masivo de pesticidas era una amenaza para la salud pública. We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? We simply don't know. Muy bien, y así como vemos este video, efectivamente la bióloga tenía razón. Todo eso era una cadena de contaminantes que se iban acumulando o bioacumulando en los seres humanos, y después de 50 años o 40 años, mucha de esa gente desarrolló cáncer, ¿verdad? También esto en la posguerra, mucha gente llegó de todas partes a Estados Unidos, y vean cómo los trataban con DDT. Then after the war, the use of DDT expanded into agriculture, forestry, and commercial and residential. It was just in hospitals, it was just everywhere. The peak year for its use was 1959, when there were 80 million pounds of DDT applied in the United States. So, again, by the end of the 1950s, 1960s, DDT and a host of now other related insecticides that were chemically similar had come into really widespread use. In 1945, Rachel Carson learned that the Fish and Wildlife Service had been doing tests on DDT at the Patuxent Research Center in Maryland, which is very near where she lived in Silver Spring. And these tests indicated that DDT maybe wasn't as harmless to other forms of life as had initially been thought. At his press conference on August 29, 1962, President Kennedy was asked, "There appears to be growing concern among scientists as to the possibility of dangerous long-range side effects from the widespread use of DDT and other pesticides. Have you considered asking the Department of Agriculture or the Public Health Service to take a closer look at this?" Yes, and I know that they already are. Vean cómo les aplicaban el DDT a las personas que llegaban a Estados Unidos. The presidential commission that Kennedy ordered, as I mentioned earlier, essentially confirmed that Silent Spring was correct. It didn't really have any enforcement authority at that point, so not a lot changed at first. But Carson was asked to testify before the United States Senate. Biologist Rachel Carson, who also wrote... Esto, bueno, todos, la mayoría o muchos familiares o personas conocidas que fueron en esos años, entre los años 50 a los años 60 a Estados Unidos, desde el 45 inclusive, llegaban a Estados Unidos gente mexicana y así eran recibidos. Les inyectaban o les arrojaban DDT en polvo para evitar piojos, pulgas o alguna enfermedad, y con eso lo rociaban, sin saber el daño que a la postre les iba a ocasionar a muchas personas. ¿Sale? Ahora vamos a ver el último video. Este es en Inglaterra, también 1952.
Muy bien, pues ahí tenemos estos videos. Son muy significativos porque muchos de ellos dieron paso a lo que hoy conocemos como la regulación ambiental, porque pasó en Inglaterra, ¿eh? Si hubiera pasado en otro país, que no hubiera sido Inglaterra, o un país de muy bajo poder adquisitivo, económico, cultural, no hubiera pasado nada, hubiéramos seguido. Pero como fue en Inglaterra, Inglaterra había estado muy gastada económicamente, el que le ayudó fue prácticamente Estados Unidos. Y obviamente ahí empieza, como se dice en el video, la parte de control, las manifestaciones, pero también es la primera vez que se empieza a medir la contaminación y los equipos o tecnología para empezar a medir los contaminantes. Y eso a nosotros en México nos llegó hasta 1980, cuando los primeros equipos que llegaron a México nos encontramos con que efectivamente México estaba muy contaminado. De hecho, en los 80 fue las primeras manifestaciones que hubo de problemas de salud. Y en los 80 se mide aquí en México y pues sí estábamos muy contaminados. Guadalajara ni se diga, Guadalajara se empezó a medir la contaminación en el 95. O sea, ya imagínense del 52 al 95, ya teníamos en ese momento aproximadamente 3 millones de habitantes en lo que era Jalisco. Entonces ahorita ya estamos alrededor de 8 millones y pues ya alcanzamos el segundo o tercer lugar a nivel nacional y pues Jalisco ahorita tiene problemas serios de contaminación atmosférica, que todo eso afecta a la salud de la parte biótica, pero también ha afectado a lo abiótico. Muy bien, pues esto es como parte de introducción y lo que nos lleva ahora es ver esta información. Esta información dice qué actividades generan residuos. Pues en realidad todas las actividades que genera el ser humano, todas van a generar residuos. Unas en menor cantidad, otras en mayor cantidad, porque todo México está industrializado. Obviamente hay unos sectores menos industrializados como lo que es el sur, pero la parte centro-occidente está muy industrializada. La parte norte, Monterrey, lo que es Baja California, esos sectores son los más industrializados, por ende hay mayor generación de residuos de todos tipos y está la concentración de la población en mayor cantidad, por eso también los residuos de hogar pues están en mayor presencia. Y la parte sur pues no deja de haber de todos modos residuos, sobre todo la parte de lo que es la extracción de petróleo y eso también genera residuos, ¿verdad? Entonces todas las actividades desde nuestra casa generamos residuos hasta nuestro hogar, el salir a caminar, el transportarnos, todo va a generar residuos. El que prendamos la lámpara o el foco de nuestra casa va a generar un tipo de residuos. Acuérdense que todo lo que usamos viene de un proceso de transformación, desde materia prima o insumos, y todo va a generar residuos o emisiones o descargas de aguas residuales. ¿Sale? Muy bien, ¿dónde nos dice eso? ¿O dónde está catalogado legalmente? Bueno, está en la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Aquí es donde viene el manifiesto legal para lo que es nuestro México. Y en este hacen 3 clasificaciones de residuos. Primero son los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos nosotros en nuestras casas, pero también en los trabajos. También generamos residuos sólidos urbanos. En el baño, en la cocina de nuestro área de trabajo se generan esos residuos. Y obviamente principalmente en nuestra casa habitación o en plazas públicas o en plazas comerciales. Tenemos la segunda clasificación, residuos de manejo especial. Y entonces ahorita vamos a explicar un poquito de eso porque tiene que ver mucho con la cantidad y con el tipo de residuo que son de manejo especial. ¿Sale? Alguien que genere mucho cartón va a ser considerado como un negocio o un giro comercial o industrial de manejo especial.
Y por último tenemos los residuos peligrosos, que en estos residuos peligrosos hay otras clasificaciones o subclasificaciones. Entonces la ley nos da estos tres, ¿sale? Pero también hay otros tipos que no quisiera dejar pasar, que también son los residuos peligrosos respecto a lo biológico, todo lo que tiene que ver con jeringas o agentes punzocortantes, sangre, partes de cuerpo humano o animal, etcétera, animales muertos en la vía pública, todo eso está catalogado como un residuo biológico infeccioso. Pero también tenemos los radioactivos, que tienen que ver con residuos de copiadoras, de lo que son las máquinas de rayos X, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces estos dos también están considerados como residuos peligrosos. Me regreso aquí. Muy bien, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, nos piden en los residuos urbanos, en los sólidos urbanos, y esto en un momento dado es ley, pero ya no se lleva a cabo por intereses de las empresas que recolectan y de los mismos gobiernos, pero nos exigieron en la ley una separación. ¿Se acuerdan que era una separación primaria? Esta ley es vigente, que los gobiernos no la quieren aplicar, bueno, es otra cosa, pero bueno, en muchas casas lo seguimos haciendo, seguimos separando primariamente los residuos, ¿verdad? Una separación primaria, tú separas los residuos biodegradables, los inorgánicos, los no inorgánicos, de residuos de manejo especial. Un ejemplo, todo el plástico, todo el vidrio, lo separas, el cartón, y eso no se va al camión de la basura. También tienes que separar los residuos peligrosos que generas en tu casa. Un ejemplo, tus navajas de afeitar, las jeringas, la gente que se pone insulina, que es un biológico infeccioso, los medicamentos, etcétera. Todo eso también se genera en nuestras casas y tiene riesgo potencial de infección, ¿sale? Entonces también los establecimientos tienen que separar eso. Hay una primaria, ¿verdad? Hay una separación secundaria que ya te exigen, sobre todo ciertos sectores, a que separes todo el cartón, los metales, todos los plásticos, los vidrios. Otros residuos pueden ser cadáveres animales, pero como otros residuos puede ser el unicel, que hace poco era considerado como de difícil reciclaje. Obviamente ahorita ya se está evitando el unicel, pero los que tienen unicel ya han encontrado procesos de transformación a través de solventes, ¿sale? Entonces nos pedían principalmente separar lo orgánico de lo inorgánico, pero como primaria. Y ya como secundaria, separa todo esto, ¿sale? Este es como nos dicen que separemos. Ahora vamos viendo qué es un sólido urbano. Un sólido urbano son los residuos que se generan en las casas habitación, ¿sale? Como resultado de la eliminación de materiales que se utilizan en las actividades domésticas. Eso es un residuo sólido urbano, pero también se genera en los giros comerciales o industriales, en el baño o en los que tienen comedores. Pero si el comedor es de 5,000 o 10,000 personas, ya no es un sólido urbano, ya se convierte por todo lo que desechan, por la gran cantidad, en sólidos o en residuos de manejo especial. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces también se generan en la vía pública, en lugares públicos, etcétera, ¿sale? Todo eso es un residuo sólido urbano, que viene siendo la bolsita de plástico, la servilleta, los envases, etcétera, etcétera. Vamos a ver la generación, un poquito de estadística para que vean más o menos cuánto estamos generando. Dice que en el 2011 se generó alrededor de 41 millones de toneladas de este tipo de residuos, lo que equivale a cerca de 112,000 toneladas de residuos sólidos urbanos diario. Ahí les doy un dato, no sé si tenían este dato, yo mucho tiempo estuve trabajando en esta área. Aquí en Guadalajara, en todo México, el municipio que genera más basura diario somos
la Ciudad de México y nosotros, ¿sale? La Ciudad de México por obvias razones por la cantidad de habitantes, pero Guadalajara en especial, nosotros generamos más basura que todo México y somos menos habitantes, ¿sale? Nosotros estamos generando en promedio en un día 1.15 kilogramos de basura, ¿sale? Eso es lo que estamos generando nosotros, diario, por persona. Entonces nosotros somos los que generamos más. En Alemania la gente genera en un día 200 gramos, es lo que generan de residuos. Y tiene que ver mucho con la cultura también, porque si nos vamos a África, los países más pobres, ellos no generan ni 50 gramos de residuos. O sea, no quiere decir que sean limpios. Yo desconozco cuál es su cuestión ambiental o económica de muchas familias de África, perdón. Lo que sí sé es que tienen un problema grave de salud, de economía, de desarrollo y generan muy pocos residuos por eso, porque no han tenido ese desarrollo, pero eso les ha afectado en otras cuestiones como la cuestión de la salud, de la alimentación. Pero tiene que ver con la posición económica en la que te encuentres y con la cultura ambiental o la cultura en general, ¿sale? Guadalajara es de las más generadoras de residuos, estamos hablando de más de 1 kilo por habitante en este momento. Entonces, sí nos hace falta mucha cultura, mucha educación ambiental para evitar ese problema. Entonces aquí tenemos, esta gráfica es significativa. Mientras más el Producto Interno Bruto de los países, en este caso hacemos la referencia en México, cuando estaba por encima de los 7 puntos o el 7% de Producto Interno Bruto, se genera también la mayor cantidad de residuos. Mientras más bajo sea el PIB, pues es menor la generación, obviamente por el poder adquisitivo de las personas. Si baja, pues no compras. Como ahorita, la verdad, estamos muy mal económicamente en México, no hemos crecido ni el 1% del Producto Interno Bruto en el 2020, por ende, entonces la cantidad de residuos, a lo que nos dice la gráfica, tiene que bajar, porque el poder adquisitivo de las personas no nos lleva a consumir muchas cosas y por ende los residuos tienen que bajar, ¿sale? Esa es una de las cosas que nos puede decir esta gráfica. Ahora aquí vemos quiénes son los que generan más. El centro, que estamos aquí nosotros, somos los que generamos mayor cantidad de residuos sólidos urbanos. La parte norte, el sur, son los que generan menos, ¿verdad? Y las partes fronterizas son las que generan todavía el 16%. Acuérdense que aquí hay muchas maquiladoras, mucha gente que migra o que va a Estados Unidos y pues aquí está viviendo en esta franja. Aparentemente son fronterizas y desérticas muchos lugares, pero hay mucha generación de residuos, ¿sale? Entonces, así está nuestro país. Aquí está Jalisco. Jalisco está en tercer lugar. México, o sea, la zona conurbada de México, del Valle de México, y está Jalisco en tercer lugar. Y luego Nuevo León, y luego todos los municipios o estados de la República. Entonces aquí Jalisco sí repunta, ¿sale? Y si nos vemos aquí entre los dos, son aproximadamente 47 millones de habitantes. Y aquí nosotros somos 8 millones y estamos en tercer lugar, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué manejo y qué disposición final se le da a estos residuos? Pues prácticamente en México va a vertederos. Y un porcentaje a vertederos, me refiero de un 15 a un 20%. Lo demás, ya sabemos a dónde va. Va a la calle, va a arroyos, va a tiraderos clandestinos, va a cerros o a granjas o en avenidas. Ahí es donde se deposita la mayor cantidad de residuos. Y de ese 20 de un 20 a un 40% que entra a los rellenos sanitarios,
muy poco, casi el 80% se entierra y un 20%, muy poco, se recupera para reciclar. O sea, casi todo lo enterramos. La basura aquí la enterramos nosotros en vez de usarla. Entonces el impacto es mayor. Ya habrá un momento para platicarles mis experiencias que tuve cuando fui a Europa a trabajar este problema de los residuos, cómo lo trabajábamos nosotros allá, qué hacíamos con los residuos. Todo eso en una chance se los voy a platicar, que cuánto era la cantidad de residuos, y era impresionante en los 30 años que nos llevan en Europa, sobre todo en España, en cuestiones de reciclaje aquí en México. Bueno, vamos al siguiente. Residuos de manejo especial. Estos residuos están clasificados en la ley que les mencionaba como aquellos generadores en los procesos productivos, ya me refiero a la industria, que no reúnen las características para ser residuos sólidos urbanos o peligrosos, pero que están producidos en gran cantidad, muy similares a los residuos urbanos. Un ejemplo, un residuo urbano, el cartón. En una industria también se genera cartón, pero se genera a veces 1000 o a veces 20,000 veces más cartón que en una casa habitación. Por ende, se le considera un residuo de manejo especial, que tenemos que sacar ese cartón o madera o plástico o vidrio, y todo lo que se genera en una industria van a ser considerados como manejo especial. O sea, ¿qué quiere decir? Que la empresa tiene que darle una valorización y vender esos residuos como materia prima. O sea, no se pueden ir a la basura. Por eso antes, yo recuerdo, mucha gente te regalaba el cartón. En las empresas ibas, oye, ¿me regalas el cartón? Sí, llévatelo. Porque ellos tenían que pagar porque una empresa se los llevara. Y hoy ya no. Hoy las empresas ya no te lo regalan, ¿no? Ellos al contrario, te lo venden. Lo quieres, te lo vendo. ¿Sale? Porque ya tiene un valor de referencia como residuo. Ahora es materia prima, insumo para otros. Muy bien, entonces los residuos sólidos urbanos en rellenos, aquí tenemos un dato de cuánto se va al relleno y cuánto no se va más que a las calles, ¿verdad? Si se fijan, una ciudad media, aproximadamente el 80% se confina, un 20% se va a las calles. Una ciudad pequeña, casi ciudades pequeñas y localidades o rancherías, todo se va a la calle. Prácticamente toda la basura se deja al cielo abierto o en la vía pública, etc. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de los residuos de manejo especial, como rocas, los servicios de salud que generan este tipo de actividades, los biológicos infecciosos, están considerados como residuos de manejo especial. Los residuos generados en las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, etc., están considerados como de manejo especial. El lodo de las plantas de tratamiento de aguas, de residuos de manejo especial. Servicios de transporte o lo que se genere dentro de estos, residuos de manejo especial. Lodos, residuos de tiendas departamentales, centros comerciales, un cine, etcétera, por el volumen que generan, son de manejo especial. Residuos de la construcción, mantenimiento, demolición, son residuos de manejo especial. Y residuos tecnológicos provenientes de una industria farmacéutica, fabricantes de productos electrónicos, vehículos automotores, entre otros, son residuos de manejo especial. ¿Sale? Muy bien. Vámonos a la tercera clasificación, residuos peligrosos. Este está interesante que ustedes lo conozcan porque muchas veces tenemos residuos en nuestros hogares o en la industria y la verdad no sabemos con lo que estamos tratando y de antemano sabemos muy poco sobre ello, pero lo que sí nos puede generar o estar generando son problemas de salud graves que puede inclusive generarte un daño renal, un daño neurológico y no te estás dando cuenta porque estás siempre en contacto con ellos, inhalándolos o estar en contacto o con las manos, ¿sale? O inclusive hasta en los alimentos en tu trabajo estás en contacto con los residuos y van directamente al estómago.
Bueno, prácticamente los residuos peligrosos son sustancias químicas. En general, son esas sustancias, pueden ser sólidas, pueden ser líquidas, pueden ser gaseosas y van a afectar al medio ambiente y a la salud pública. ¿Sale? ¿Cómo se generan estos? Bueno, este residuo se puede generar una vez que lo utilizas, pero también las materias primas son residuos. Perdón, las materias primas no son residuos, pero son materias primas o insumos que te pueden generar también los graves efectos, los mismos que un residuo. ¿Sale? ¿Cuál es la característica o cómo los caracterizamos a los residuos peligrosos, o también voy a llamar materias primas e insumos? Se le llama la prueba CRETIP. No sé si alguien en su trabajo tiene contacto con esto, pero el CRETIP, sus siglas son porque por lo menos el residuo peligroso es considerado así, por lo menos que tenga uno de ellos. Si tiene una clasificación de corrosivo y lo demás no lo tiene, simplemente con ese lo transforma en un residuo peligroso. Un ejemplo, una sustancia corrosiva como la sosa cáustica, entonces ya está considerado como un residuo peligroso, o una materia prima o insumo peligroso. Si es reactivo, la sosa es reactiva con el agua, eso lo hace peligroso. Si es explosivo, como el gas propano o el gas butano o un solvente o los vapores de los solventes, simplemente con este ya llevamos 3 características que lo hacen peligroso. Si es tóxico, como el alcohol, el metanol, con eso es tóxico y ya es peligroso. ¿Sale? El alcohol que está consumiendo las personas que consumieron, pues les causó toxicidad, entonces es un residuo o un insumo peligroso. Si es inflamable, que se prende rápidamente al contacto con una onda de energía, bueno, inflamable, automáticamente peligroso. O si es biológico infeccioso, directamente es peligroso, ¿sabe? Así como los envases, recipientes y embalajes que lo contuvieron. Un ejemplo, para que tengan cuidado con eso, sobre todo cuando tienen hijos. Hay gente que compra los contenedores que venden ahí en el periférico. A veces tienen sustancias peligrosas que todavía no fueron procesadas, se quedaron como residuos ahí. Y ese tú te lo llevas a tu casa, te lo venden a 20 pesos, lo llevas a tu casa y pones a la esposa o a los hijos a que lo laven. ¿Sale? Porque ahí van a guardar sus juguetes o van a guardar ropa. Y entonces se ponen a lavarlo y esa sustancia que tenía ahí, que no sabes qué es porque ya le quitaron las etiquetas, pues resulta que le pones agua y empieza a reaccionar o es inflamable. Y entonces hay una reacción y quema las manos a estas personas o los intoxica. Eso me tocó ver muchas veces en el trabajo que yo tenía de contingencias de este tipo, donde veíamos muy seguido gente quemada de las manos, de los ojos, de la cara, por haber lavado este tipo de contenedores, o gente intoxicada. ¿Vale? Y si era un envase ya que habían deshecho o desocupado en la industria. Sigue proliferando este tipo de negocios clandestinamente, pero deben de ser regulados. ¿Sale? Lo regula la norma 052, y esto lo tienen que ver los municipios y obviamente el estado y la federación. Pero la verdad estamos muy mal en cuestiones de inspección y control. Les digo que para la federación, para Jalisco, no hay más de 40 inspectores que tengan que revisar todo ese tipo de negocios de residuos peligrosos. Muy poquitos inspectores. Y por eso las empresas pues hacen lo que quieren, pues no lo regula mucha gente. En el estado más o menos la misma cantidad. En el municipio, hay municipios que ni siquiera tienen área de medio ambiente o de inspección. Entonces por eso hay muchos problemas ambientales, sobre todo en todo México. Bueno, ¿qué se genera o dónde empezamos a medir la generación? Bueno, desde el 94, que aparece el INE ya también desapareció porque el INE ahora es el que hace las credenciales de lector, por eso le cambiaron el nombre, pero ahora tiene otro nombre. Y este Instituto Nacional de Ecología en el 94 empezó a medir cuánto se generaba de residuos. ¿Sale? Un ejemplo aquí,
tenemos un estimado de residuos peligrosos en México. Es un estimado, porque todavía no se evaluaba muy bien. En el 96, 2.1 millones de toneladas de residuos por 3,000 empresas. ¿Sale? En el 99 se empezó a regular más y ya entraron más empresas a regularse. Muchas se regulan de manera voluntaria, ¿sale? Con algunos programas que se tienen. Pero ya en el 2004 al 2011 ya estamos hablando de casi 70,000 empresas ya reguladas. Pero curiosamente, cuando hay más regulación, lo que no coincide es esto, ¿sale? Tenía que ir creciendo y aquí baja. ¿Qué pasó? Pues que muchas empresas pues no están reportando o entregando lo que se debiera, ¿sale? Aquí tenemos ya un poquito más desglosado. Este es del 2004-2011. Aquí está el desglose ya de lo que se veía arriba. Obviamente las partes en color oscuro son las que generan más, ¿sale? Las zonas fronterizas, obviamente les comentaba por la cuestión de las maquiladoras que están aquí en la zona fronteriza, por el tipo de residuos que generan, y sobre todo estas tres, porque aquí es donde están los lugares donde se depositan los residuos peligrosos de México, ¿sale? Ese es el problema que tienen las zonas fronterizas, que son unas zonas muy apartadas y que los tomaron o usaron para depositar todos los residuos que se generan en México, los depositan aquí, ¿sale? Otros se van a Estados Unidos, o al revés, Estados Unidos también nos manda aquí residuos peligrosos, por si no sabían ese dato. Y aquí está la zona de Valle de México, también es una de las que generan mayores residuos peligrosos, por ende, porque tienen ahí la mayor cantidad de industrias, más que en todo México. Y Jalisco, pues estamos aquí, ¿verdad? Estamos en el orden de los 20,000 a las 40,000 toneladas. Muy bien, entonces, pues así estamos en Jalisco. Por industria, ¿qué genera más? Pues la industria química, la industria metalúrgica, los plásticos. Ustedes, que muchos de ustedes están en plásticos, aquí están. Artículos y productos de plástico, ¿sale? Aquí están consideradas cemento cal, alimenticio, los que trabajan en una industria alimenticia, aquí están. Entonces, obviamente, el automotriz también genera muchos residuos, son las tres principales, ¿sale? Los que generan residuos. Esta información es pública, la pueden ver ustedes en esta página como referencia. Le pueden poner capítulo 7 residuos y les va a aparecer toda la información que yo les presenté y más aún de eso. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí. ¿Dudas, preguntas con esta información? ¿Todo bien? No, profe. Entonces, sobre esta parte, déjenles, voy comentando. Retomo otra vez lo de la práctica 1. La práctica 1, modifíquenla, los que lo tengan que modificar con el ejemplo que vimos. Los que no, termínenla como lo vimos y tienen chance hasta el viernes a las 2 de la tarde para poderla entregar. Ya no me la manden al correo, mándenla a Classroom, porque tengo un problema tengo ahorita como 1000 correos que me han estado llegando y se me complica porque tengo que estar filtrando y quitando los que son publicidad y etcétera, para tener a la vista los de ustedes. Entonces mejor mándenla a Classroom, ahí es más fácil yo calificarlos. Súbanlo a Classroom. Si los que ya lo subieron, les comentaba ahorita, no hay problema, la pueden eliminar y volverla a subir porque todavía la fecha está abierta. Y la práctica 2, déjenles platico de lo que vamos a hacer. Dice que la práctica 2, el alumno realizará una retrospectiva, ¿sale? Una retrospectiva de los contaminantes. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer un análisis de experiencias, como les mostré los videos de los años 50, lo que vemos ahorita en la actualidad, lo que ha pasado. Si se fijan, en 1952, Inglaterra fue el que puso de moda los cubrebocas. Los que estamos usando ahorita, los diseños, pues ellos fueron los primeros en el mundo que usaron un cubreboca, ¿sale? Entonces, eso es retrospectiva, hablar de experiencias pasadas.
¿sale? De los contaminantes y de su impacto al medio ambiente derivado de sus actividades. Aquí ya ustedes van a hablar de la retrospectiva, hablen ustedes de lo que ustedes generan de residuos y de los impactos en su trabajo, o en su casa habitación, o en lugares que normalmente acuden, ¿verdad? Y qué propuestas ustedes pueden generar de mitigación. La palabra mitigación quiere decir con reducir, ¿sale? Ojalá que pudiéramos nosotros tener la palabra eliminar aquí, pero no se pueden eliminar porque es un proceso evolutivo de transformación que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con procesos tecnológicos, de desarrollo, etcétera. Y entonces tenemos que hablar propuestas de mitigar, de reducir o de controlar, ¿sale? Entonces, que ustedes van a presentar sus resultados en una tabla, ¿sale? Una tabla, pueden agarrarla en Excel o pueden agarrarla en Word, donde ustedes pongan el sector o el área donde se produce el residuo. Un ejemplo, casa habitación, y van a describir el proceso donde se produce ese residuo. Un ejemplo, casa habitación, proceso en la cocina. En tu cocina, ¿qué residuos generas? Orgánicos, inorgánicos, envases de leche, de refresco, etcétera, ¿sale? ¿Qué tipo de residuos son? Dijimos, son residuos sólidos urbanos porque son generados en tu casa, en la casa habitación. ¿Qué impacto generan? ¿Esa basura qué genera? ¿O qué impacto? Si se quema, puede ir a la emisión. Si la dejas en la calle, va a estar obstruyendo puede obstruir las bocas de tormenta y tener inundaciones. O sea, todo eso, platíquenlo ustedes como parte de un impacto. Y por último, en otra columna, pónganle qué manejo le deben dar. Entregarlo al camión, separarlo, plástico, papel, cartón, y dárselo a una persona que se dedica al reciclado y nada más entregar lo que de veras se tiene que ir al camión de la basura. O los orgánicos, habrá gente que lo que hacemos es agarrar el orgánico y ponerlo en macetas o hacer composta, ¿verdad? Todo eso platican ustedes en la última columna. Entonces tienen que hacer una columna para el sector donde se produce. Segunda columna, qué tipo de residuo se produce. Si es sólido urbano, si es de manejo especial o si es peligroso. La tercera columna es qué tipo de residuo es. Más bien la primera es el sector, ¿no? El sector. La segunda, el tipo de residuo. El tipo la descripción de qué se produce el residuo. Descripción del proceso donde se produce el residuo, un ejemplo en la cocina. En la cocina que tú haces, pues, alimentos, y entonces ahí es donde se produce el residuo de cascarones, de envases, etc. ¿Qué tipo de residuos es? De las 3 clasificaciones que hay, pónganle alguna de ellas. Cuarta columna, ¿qué impacto genera a la salud o al medio ambiente? Aquí sería la cuarta. Y la última, ¿qué sugieren ustedes para darle un buen manejo? ¿En qué sectores hay que hacerlo? En su casa. Un ejemplo, en su casa generan residuos en el baño, generan residuos en la cocina y generan residuos en la casa habitación cuando uno barre, o en la calle que barre, o el patio, ¿verdad? Esos son los residuos que se pueden generar en una casa habitación. En tu trabajo, ahí sí, ya ustedes son más específicos. En su trabajo, ¿qué residuos generan? Porque ya cada quien en su empresa sabe lo que produce de residuo. Ahí va a ser ya diferente en la mayoría de ustedes. Y al final expone de manera general tu conclusión de una propuesta de mitigación de estos residuos en general, ¿sale?
yo puedo decir, mi conclusión y propuesta de mitigación es generar una mayor cultura ambiental para ese tipo de residuos. Enseñarle a la gente cómo clasificar, cómo separar, para que no todo se vaya al camión de la basura, pero que también no todo se vaya al camión recolector, o que esté en la vía pública, o que ande rodando. Ese tipo de cosas es lo que ustedes al final tendrán que exponer como de forma general, lo que es su práctica. Y acuérdense que es práctica, aquí ya nada más le anexan todo lo que es siendo su desarrollo, su investigación. La tablita iría en desarrollo, perdón, en resultados, aquí dice. Para tus resultados, eso lo pondremos en resultados. En desarrollo tendrían que exponer ahí qué es lo que van a hacer, que eligieron la cocina en su casa, habitación o el baño para hacer el análisis. En su trabajo trabajan en esta empresa y ustedes utilizaron ciertas áreas o ciertos lugares que ustedes conocen donde se generan los residuos y ahí van a hacer su análisis. Sí. Esas indicaciones vienen en las indicaciones, ¿no? De la tarea. Sí, de la tarea. Ya no lo voy a subir, yo les voy a dar chance a que terminen primero la otra. Y la voy a subir el mismo viernes. El viernes voy a subir ¿Perdón? Profe, Sí. hablando de la tarea, quería ver, bueno, no sé qué le parece a usted y a mis compañeros, si podemos hacer las fechas de entrega los días de que nos toque la clase, porque se nos están juntando, por ejemplo, tareas de otras clases, y bueno, en lo personal a mí, luego se me traba la plataforma o el internet, X, cualquier cosa, y me cuesta trabajo andar subiendo el mismo día para varias tareas. No sé cómo usted se le Sí. O sea, pero hacer la actividad durante clase. No, me refiero a la entrega nada más. La entrega si nos toca el miércoles, pues entregarla el miércoles. Sí, podemos hacer eso, podemos programarla en la plataforma eso. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo se las pongo el viernes. Bueno, se las voy a poner ya desde ahorita mejor, porque si va a ser el miércoles, entonces para que le vayan ganando tiempo. Entonces, se las voy a poner este día, y dentro de 8 días se entrega. Ya serán 8 días para la entrega. Como comentario a lo que comentó mi compañero, pues también estaría bien, ¿no? Que los otras clases también nos dejara unas actividades de las que nos está dejando pendientes. Sí. No, sí va a haber, ¿eh? De hecho, hicimos la clase pasada, hicimos una. La próxima clase va a haber otra, porque hay actividades que sí tienen que hacer al momento. Como les comento, la otra va a ser en hora clase. ¿Sale? Les voy a entregar un documento, va a ser en hora clase, y sí tiene que entregarse, no en hora clase, se va a entregar posterior, pero sí la vamos a hacer como lo trabajamos la clase pasada. Pero sí va a haber en horas clases trabajos, ¿eh? Entonces, aquí en esta parte, ¿dudas, muchachos, en lo que van a hacer? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay ninguna? Muy bien, entonces déjenles termino de capturar asistencia a los que me faltaron. Me faltaba Cabrera. Sí, profe. Y luego González Moya. Sí, profe. Sí. Y luego Morfín. Y luego Murguía. Sí, presente. Y luego me faltaba Ramírez Espejo.
Ahí está, ¿verdad? Y Rizo Huerta. Presente. Y por último, Mancillas Nieto. No sé si ya llegó Campo Ruiz. Campo Ruiz, no. Bueno, ya la justificamos aquí los que comentó. Sí, no, profe, me comentó que no se pudo conectar. Sí, no alcanzó a llegar, ¿verdad? No, profe. Muy bien, entonces pues, si no hay preguntas, si no hay dudas, acuérdense, tenemos entregar la práctica 1 y les voy a ahorita subir la práctica 2. Esas entregas hasta el otro miércoles. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Ya para abandonar la clase. Muy bien, pues nos estamos viendo la próxima clase. Gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bye.